Hola, mi nombre es Laura Gómez Torres, soy fonoaudióloga, trabajo en el Jardín Infantil de la Universidad Nacional desde aproximadamente 4 años y acompaño el proceso de la práctica en educación del programa de fonoaudiología desde alrededor de un año más o menos como docente ad honorem. El Jardín Infantil de la Universidad Nacional de Colombia es un espacio creado desde la Dirección de Bienestar Universitario para brindar atención a niños y niñas hijos de estudiantes de pregrado y posgrado, trabajadores administrativos y docentes. Adicional a las profes titulares que trabajan directamente con los niños, tenemos un equipo interdisciplinario donde contamos con áreas como fisioterapia, terapia ocupacional, profe en artes y fonoaudiología. Estas 4 áreas trabajan articuladamente desde 2 frentes importantes. El primero, prevención y promoción, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y las niñas en áreas como desarrollo motor grueso, motor fino, audición y lenguaje, persona social. El segundo frente desde el cual nosotros trabajamos tiene que ver con autocuidado y bienestar emocional. En este frente trabajamos aspectos que están relacionados con actividades de la vida diaria de los niños en torno a promover una autonomía, una independencia y sobre todo el bienestar emocional de los niños y las niñas en actividades que son del día a día. De estas actividades resaltamos lo que tiene que ver con el proceso de alimentación, que es un espacio donde hemos venido trabajando articuladamente también con nutrición y dietética para mejorar aspectos relacionados con la alimentación, ya sea en cuanto a aspectos de componentes nutricionales o aspectos relacionados con cómo se presenta y cómo debe ser ese momento de la alimentación, cómo se les presentan los alimentos y cómo debe ser ese proceso y qué hacer cuando algún niño tiene alguna dificultad o algún tipo de rechazo frente a ciertos alimentos. Hola, mi nombre es Alejandro Calderón, soy el docente de la práctica educativa fonoaudiológica que se lleva a cabo en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, o como se le conoce mejor en sus siglas, el Colegio IPAR, ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Práctica busca aproximar a los estudiantes a escenarios profesionales fonoaudiológicos dentro de un contexto educativo, trabajando con estudiantes de primaria y secundaria. En este escenario no solo brindamos oportunidades a los estudiantes para realizar actividades enfocadas en la prevención y promoción de dificultades comunicativas y de aprendizaje, sino que también realizamos otros procesos como evaluación e intervención a nivel grupal, consejería y asesoría a los docentes y acompañamiento a los padres de familia, contemplándolos como un eje central en el proceso de aprendizaje de cualquier niño. Se esperaba, fue necesario implementar diferentes herramientas tecnológicas para llevar a cabo las actividades de la práctica educativa de fonoaudiología. En este caso me gustaría resaltar algunas plataformas como Meet y Skype que nos permitió interactuar y comunicarnos de forma sincrónica tanto con los padres de familia como con los estudiantes y los docentes. Por otro lado, herramientas como WhatsApp y el correo personal de cada uno facilitó esa comunicación asincrónica y compartir diferentes materiales e instrumentos necesarios para realizar diferentes procesos de evaluación, intervención, entre otros. También es necesario mencionar otras herramientas como PowerPoint. Sus características y su diseño nos permite construir diferentes materiales de evaluación, intervención, tamizaje y consejería para las familias y los estudiantes. Es necesario tener en cuenta que se implementó una capacitación previa al manejo de todas estas herramientas. En cuanto a las aplicaciones o a las adaptaciones que hemos tenido que trabajar, una de ellas ha sido la plataforma Genially, que es una plataforma donde uno puede hacer creaciones ya sea de presentaciones, informes, infografías, pero también nos da la oportunidad de crear experiencias a través del Learning Experience y a través de la gamificación. Entonces utilizamos estas herramientas para crear cosas interesantes
interactivas, lúdicas y que llamen la atención de los niños, porque sabemos que es muy difícil tenernos sentados frente a la pantalla, y también cuando manejamos grupos grandes, pues que ellos puedan participar y demás. Entonces utilizamos herramientas que hagan que la información que les presentemos sea más amigable y llame más la atención de ellos y los motive mucho más a participar. Y hemos visto que ha sido un proceso muy bonito, porque a los niños les gusta ver, les gusta trabajar con sus figuras favoritas, con sus personajes de televisión favoritos, y esto nos ayuda a crear precisamente esos juegos, sobre todo pensando en que la aplicación es un medio. Tenemos eso muy claro. Cada una de las aplicaciones que nosotros usamos, ya sea PowerPoint, Genially, Canva, Quizzes, Kahoot, cualquiera de las aplicaciones que nosotros usemos es el medio para poder llegar a los niños y que ellos cumplan el objetivo que nosotros tenemos. Entonces ha sido una experiencia bastante bonita en cuanto a la creación de esos contenidos. Esto también implica indagar con los niños qué es lo que les gusta ver, qué leen, qué ven en las redes sociales, y de acuerdo con esa información poder crear contenidos que a ellos les parezca interesante y que puedan cumplir también con nuestro objetivo desde el trabajo fonoaudiológico. Mi nombre es Santiago Gómez, yo soy estudiante de fonoaudiología y estudiante de la práctica en educación. Esta fue mi primera práctica y la decisión la tomé porque me interesa mucho apoyar los procesos académicos y formativos del lenguaje dentro del aula y de la comunicación, y es un reto enorme, por supuesto, participar en estas dinámicas virtuales y en esta adaptación virtual que se está haciendo de la práctica, pero por supuesto es una oportunidad también de fortalecer algunas habilidades y de promover algunas habilidades mediante el uso de las TICs. En cuanto al ámbito de la planeación, es bien interesante ver cómo nos toca adaptar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera del proceso formativo en fonoaudiología para la virtualidad. Pruebas que ya están estandarizadas, tamizajes que ya están hechos y formulados. Lo que nos toca es, por supuesto, ajustarlos a la virtualidad y acomodarlos para que puedan funcionar dentro de este contexto. Nosotros estamos trabajando con niños en edad preescolar, pero además con niños en edad escolar entre cuarto y quinto. Hoy en día existen diversas plataformas y herramientas que nos permiten generar una gran variedad de actividades que nos permiten desarrollar nuestra práctica educativa. Para lograr conectar con los estudiantes es necesario trabajar sobre nuestras habilidades de comunicación verbal, generar empatía y amabilidad con los estudiantes, lo cual generará confianza y nos permitirá establecer mejor nuestras relaciones con ellos. La motivación de cada estudiante es algo muy importante. Para ello podemos implementar estrategias de escucha activa para poder conocer sus intereses y perspectivas y así poder implementar mejor nuestras sesiones de clase. Asimismo, podemos utilizar estos recursos para fomentar la motivación y participación de los estudiantes mediante estrategias como el uso de competiciones, juegos de rol y actividades que demanden la participación individual de cada estudiante. Hola, mi nombre es Juliana Rodríguez y soy una de las estudiantes que hacen parte de la práctica en educación. Al iniciar la práctica estaba muy preocupada por varias cosas. La primera, la virtualidad, puesto que no sabía cómo iba a desarrollarse todo y al ser mi primera práctica no sabría cómo iba a ser la metodología. Y la segunda preocupación que tenía era poder crear conexiones, entablar relaciones, puesto que tengo fobia social y siempre ha sido muy difícil para mí conocer personas nuevas. Sin embargo, al empezar a trabajar con los niños he podido superar poco a poco ese miedo a interactuar, a comunicarme con otros. He disfrutado mucho el proceso de crear las actividades y el poder llevarlas a cabo. Los niños son súper ágiles, les gusta participar, son creativos y son muy ocurrentes. En general, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido una oportunidad para darme cuenta que puedo hacer más cosas de las que yo creo que puedo hacer. Mi experiencia en la práctica virtual ha sido muy enriquecedora respecto al acompañamiento docente, en el sentido que están muy al tanto de cada caso. Después de cada sesión con los niños se dan espacios de retroalimentación, recomendaciones. Estas situaciones nunca se presentaban en la presencialidad por cuestiones de tiempo, pues para los profesores les quedaba muy complejo estar en el jardín y en el colegio IPAR después de cada sesión con los estudiantes de práctica. Entonces, adicional a esta experiencia
experiencia, otra que ha sido muy bonita, es poder ver cómo se involucra la familia, toda la red de apoyo, cómo participan en las sesiones con los niños, toda la información relevante que nos aportan en las entrevistas. Todo esto pues para generar estrategias para el bienestar y el aprendizaje de los niños y el bienestar de Mi experiencia en la práctica de educación ha sido muy enriquecedora. Cada sesión con los estudiantes es una oportunidad para aprender a generar confianza entre ellos, aprender estrategias para el manejo de grupo y formar una actitud profesional forjada en el interés y amor por la enseñanza. Durante cada sesión he aprendido cosas de cada estudiante que me permiten tomar herramientas para mejorar las sesiones siguientes y así poder implementar mejor mis recursos técnicos. Ha sido una experiencia buena, creo que hemos podido fortalecer nuestras habilidades prácticas, nuestra experticia profesional a través de estos medios. Por supuesto quedan muchos retos, pero creo que es súper relevante esto que estamos haciendo y estamos abriendo un camino bien importante para la prestación de servicios fonoaudiológicos a través de la virtualidad. Durante el proceso de diagnóstico he contado con la compañía de mis dos docentes. Hemos tomado el tiempo suficiente como para realizar cuadros comparativos, investigación en medicina basada en la evidencia que nos permitan dar un diagnóstico que pueda ser un poco más asertivo, aunque cabe mencionar que lo único que se está haciendo en el sitio de práctica son tamizajes. Al momento de dar noticias a los cuidadores o padres, me he dado cuenta que no es lo mismo estar uno presente que en la virtualidad. Es un poco más difícil tomar las noticias que no son tan alentadoras para ellos y afrontar esa realidad que no tiene lógica tal vez en ese instante y donde se le nublan los pensamientos, porque como sabemos los papás siempre van a ver a sus hijos perfectos y en ese rango de perfección pues mi hijo nunca va a estar mal. He contado con la ayuda de mi profe me ha aconsejado, me ha calmado en los instantes donde siento que no voy a lograrlo, que siempre se necesita de ese contacto físico, de ese contacto humano, de esa empatía, de ese amor por lo que uno hace y entender que hay noticias que no son fáciles para algunos papás, como hay noticias que sí son muy fáciles de asimilar para otros. Todos somos un mundo y que necesitamos de esa entrega y tranquilidad. Pienso que la pandemia de COVID-19 nos cambió a todos la vida. Es un nuevo resurgir, es un nuevo comenzar, pero también es el pensar qué tan lógico es un medio de virtualidad cuando se trata de nuestra salud, de nuestros tratamientos, de nuestras evaluaciones, de entender al otro en su situación de salud. Fonseca, soy orientadora del Colegio IPAR de la Universidad Nacional. La práctica en educación de fonoaudiología nos viene acompañando ya hace bastantes años y realmente ha sido un apoyo fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solo nos aportan a nivel profesional para fortalecer la práctica pedagógica de los docentes y asimismo el seguimiento desde orientación, sino que ellos también tienen una labor infinitamente valiosa en el acompañamiento de los grupos en cuanto a la promoción y prevención en procesos de aprendizaje y fortalecimiento también de las habilidades comunicativas, así como en el seguimiento individual para detectar esas dificultades que a veces son ajenas al contexto de familia o a veces también al contexto del colegio. Entonces verdaderamente es muy valioso el ejercicio que realiza la práctica, favoreciendo así la formación de las niñas y los niños en el colegio. Quería contarles también que este año la virtualidad ha hecho que desarrollemos nuevas estrategias. En el caso de la práctica de fonoaudiología he podido darme cuenta de las bondades del trabajo por pequeños grupos en el que han focalizado la atención de acuerdo a las necesidades de los niños. Tenemos grupos que se reúnen a determinadas horas, me refiero a grupos de niños con cualidades y habilidades similares que requieren algún tipo de apoyo en sus procesos de comunicación y de lenguaje en general, y que gracias a tener esa posibilidad de ser acompañados a través de la práctica académica han podido favorecer o verse favorecidos ya de manera mucho más personalizada. Ese acompañamiento semana tras semana con sesiones divertidas, haciendo uso de la gamificación, haciendo uso de diferentes estrategias, ha generado una buena acogida en los niños y en las familias, obviamente. Soy Valeria
Valeria Carranza. Me gustan las clases de fono del Jardín de la Universidad Nacional. Me gustan las palabras con las vocales como avión, de las rimas. En mi maleta llevo una cometa. Chao. Me gustan todas porque todas son de velocidad mental y pues uno va aprendiendo ahí y pues va pasando cosas que antes a uno le parecían muy difíciles y ahora ya no, porque ha practicado y luego ya no se le dificultan. Por ejemplo, nombrar hartas formas y colores, o buscar animales en una imagen muy oscura, o relacionar imágenes, o luego relacionar nombres de algunas cosas y saber de qué son, buscar cosas de sinónimo, antónimo. Buenos días, soy Nuri Vargas, mamita de Nicolás Andrés Lozano Vargas, estudiante de Párvulo C del Jardín de la Universidad Nacional de Colombia. Hemos de contar confidencialmente que nuestra primera sesión de atención virtual fue un poco difícil, ya que la disposición de Nicolás no era la mejor para atender al computador. Bueno, después de esta primera sesión, Laura pensó en una estrategia que nos podía servir. La ensayamos durante la siguiente clase. Para la tercera sesión, entonces ya Laura había pensado en otro tipo de estrategia. Esta consistía en enviarnos con anterioridad las actividades que Nicolás iba a trabajar, que se desarrollarían dentro de la clase, sobre todo para que la persona que lo estaba acompañando pudiera saber cómo orientar para que Nicolás pudiera hacer estas actividades. Funcionó muy bien, Nicolás se mostró siempre muy activo, muy dispuesto. Vimos con mucha alegría cómo a poco Nicolás iba avanzando cada vez que teníamos una de estas reuniones y con cada una de las actividades. El mayor reto que existe es la conectividad, pues no todos tienen acceso a internet o simplemente este puede fallar. Lo importante es tener planes adicionales por si esto pasa y las actividades en otros formatos para dárselos a los estudiantes que no se pueden conectar. Y también lograr una reunión o algo con los padres para que ellos también se vean involucrados en esta nueva virtualidad, donde se puedan tener pautas claras sobre cuándo ellos puedan participar y cuándo no, para así que ellos ayuden como a incentivar la disposición de los niños. Ya para cerrar nuestro video, lo cual ha sido algo muy gratificante para nosotros, queremos hablarles un poco sobre las oportunidades, las fortalezas, pero también las dificultades y los retos que aún nos quedan en el día a día y con esta experiencia de la formación y de la innovación que hemos hecho a nivel virtual. Entonces, en cuanto a las oportunidades y las fortalezas, la más grande, creo yo, que como docente ha sido poder acompañar a mis estudiantes de práctica en el día a día de sus actividades, poder verlos separadamente, porque ustedes entienden que cuando uno tiene un grupo, por ejemplo en el jardín en presencial, y están haciendo simultáneamente 2 talleres, tenemos que tomar unas medidas diferentes a las que podemos hacer de forma virtual. De forma virtual, yo como docente puedo acompañar todo un taller de un estudiante y al final retroalimentar, escucharlo, cómo se sintió, qué le pareció, qué dificultades vio, y hacer recomendaciones también sobre lo que ellos necesitan fortalecer. Otra cosa que me ha parecido muy bonito en este acompañamiento docente, también escucharles, porque muchos de ellos no han tenido nunca la oportunidad de estar directamente con niños. Para muchos el estar en la práctica de educación en el jardín, en el IMPARP, era su primer contacto con niños y pues desafortunadamente este año no pudimos hacerlo. Sin embargo, ellos han podido desarrollar habilidades que tal vez ellos no sabían que tenían para poder interactuar precisamente con los niños, y eso ha sido un proceso muy bonito. Ver estudiantes que de pronto las primeras sesiones son muy parcos, muy secos, y cómo ellos van cambiando, van modificando eso mismo. Se ven estudiantes mucho más sonrientes, estudiantes que interactúan mucho más fácil con los niños, que dominan mucho más fácil a los niños. En cuanto a las debilidades y los retos que aún tenemos en la práctica, articulación con el sector salud, y el último reto que creo que nos queda, aunque de alguna manera se ha compensado, es poder valorar la presencia y el tener la capacidad de pensar como un niño para poder darle lo mejor a un niño. Digamos que de cierta manera el crear las actividades
virtualmente, pues claro, nos traza a partir de nuestro objetivo, nos permite construir lo que necesitamos, pero esa oportunidad de sentarme con un niño, de verlo en su ámbito natural, jugar con sus compañeros, jugar con sus pares, jugar incluso con los niños, cómo ellos interactúan, porque es muy diferente a cómo ellos interactúan en un momento de evaluación formal, donde tienen que estar sentaditos y quietitos, a un momento de juego espontáneo. Y esos momentos de juego espontáneo nos dan mucho para analizar. Ese sigue siendo un reto. Por más de que lo intentemos hacer a través de la virtualidad, es muy difícil lograr ese espacio de conexión que logramos cuando tenemos la cercanía de la persona, cuando nos podemos bajar a su nivel y trabajar y verlo como él interactúa en su forma natural. Lo sigue siendo un gran reto.